Llegando, yéndose a esta sesión. Bienvenidos a esta sesión estratégica de crecimiento. Vamos a estar acá para hablar de atracción de pacientes calificados, pero con un enfoque un poco diferente a lo que normalmente creo que están o han venido estando acostumbrados a escuchar sobre el tema de atracción de pacientes calificados. Y entonces vamos a hablar de cómo hacer para atraer pacientes calificados, evitando que tu consultorio siga creciendo por accidente. Y eso es algo de lo que he venido hablando en los últimos años y ya voy a estar contándoles un poco más al respecto. Siempre me gusta empezar estas sesiones para que, digamos que con un poco de interacción, sé que es una de las cosas más complejas, pero me gusta siempre tratar de hacerlo. Aprovechemos que no tenemos un grupo tan grande esta noche. Claro, estamos en medio mundial. A ver que llegó acá mi asistente que está dando vueltas. Estamos en medio mundial, sé que muchos están en modo futbolero a esta hora del día, pero bueno, a dar lo mejor con quienes están llegando y vamos a dejar también esta sesión grabada para quienes quieran tener acceso más adelante. Entonces, empecemos por, digamos que empezar con esta interacción. Siempre me gusta tomarme unos minutos para que me cuenten su nombre, de dónde se conectan, cuál es su especialidad, si es la primera vez que llegan a estos espacios o si ya habían llegado con anterioridad. Hace rato no tenía estos espacios en vivo, por eso creo que tenemos problemas hoy con la luz no está perfecta, la cámara, el micrófono, pero bueno. Creo que lo más importante es que estamos acá conectados en vivo y que van a poder entrar a interactuar directamente conmigo. No podemos abrir micrófonos, no podemos abrir cámaras por el formato que tenemos en este momento, pero sí podemos tener una interacción a través del grupo. Ángela está por acá apoyándonos en el proceso, así que cualquier duda que tengan, Ángela va a estar pendiente del chat para responder también sus dudas de cualquier cosa que pueda ir generando durante el proceso. Así que bueno, denme señales de vida, escriban en el chat algo para saber que están conectados, que me están escuchando, que estamos obviamente conectados en este espacio para empezar a hablar de atracción de pacientes calificados, evitando que tu consultorio crezca por accidente. A ver, cuéntenme acá de dónde se conectan, es la primera vez que llegan a estos espacios o ya habían llegado con anterioridad. Cuéntenme un poco por acá quiénes están conectadas, de cuál es su especialidad y así vamos a poder interactuar a lo largo de esta sesión. A ver, ayúdenme con la interacción, veo que no. Entonces, bueno, vamos a ir entonces empezando. ¿Para quiénes son estas sesiones estratégicas de crecimiento? Que como les decía, son sesiones que hago eventualmente, ¿sí? Cada vez las he estado haciendo más distanciadas, pero la idea es retomar estos espacios. Estos espacios son dedicados a médicos y profesionales de la salud. Yo siempre digo que quieran dedicar tiempo para hacer crecer el nivel de ingresos de su consultorio, su negocio del área de la salud. El hecho que están aquí ya me muestra a mí que tienen un perfil diferente, tienen unos objetivos diferentes y que de alguna manera ya no solamente están viendo que en su consultorio es importante atender pacientes, sino que también tenemos que dedicar tiempo para poder activar este crecimiento. Es para quienes sienten que su consultorio puede estarse moviendo todos los días, pero no necesariamente está creciendo en la dirección que ustedes quieren. Y vamos a empezar a diferenciar lo que significa movimiento en el consultorio con crecimiento, porque creo que son dos cosas diferentes. Podemos estar incluso llenos de pacientes, pero estar pensando o tener el objetivo claro de querer crecer, de querer hacer cambios para crecer en una dirección correcta. Hay tres grupos importantes a los que me gusta dirigirme. El primero es para ti que tienes agenda disponible, pero que no tienes claro qué acciones específicas debes hacer para atraer pacientes calificados a tu consultorio de salud. Hay un segundo grupo que es para quienes ya tienen pacientes, pero sus ingresos no crecen con la misma fuerza con la que hoy están trabajando. Y para quienes ya tienen un consultorio funcionando, pero necesitan más orden, más estrategia y más foco para dejar de improvisar. Ya vamos a ahondar un poquito más de esto. Me gustaría saber quiénes están acá en vivo, en qué grupo, con qué grupo se sienten identificados. Con el grupo uno, con el grupo 2 o con el grupo 3. Y me encantaría nuevamente que me cuenten cuál es su especialidad y de dónde se están conectando para entender un poco
de dónde están llegando a este espacio. Siempre me gusta al inicio dejar claro que esta sesión es una sesión diferente, que no es una sesión que está construida basada en un libro que me haya leído o en algo específico que haya visto por ahí o que simplemente haya entendido que los médicos y profesionales de la salud hoy son un nicho atractivo para muchos de los profesionales independientes. Hace 13 años que yo empecé, ya les voy a contar un poco más de mi historia. Era otro escenario. Hoy definitivamente hay muchas personas que quieren llegar a ustedes y esto de lo que siempre les hablo es producto de mi experiencia, es producto de mi formación y de mis 13 años trabajando con médicos y profesionales de la salud y obviamente basado también en mi experiencia como independiente, como dueña de negocio y obviamente hay muchas cosas que ya están ajustadas y aterrizadas a los negocios de médicos y profesionales de la salud. Veo por acá que tengo la primera interacción. Andrea, gracias. Dice que vienes desde Costa Rica con dos o tres creo, médico estético. Dos o tres que, ok, en el grupo en el que estás. Bueno, bienvenidísima. Veo por acá Dulce que dice de Guadalajara, Jalisco, terapeuta en selectividad alimentaria pediátrica, punto 23. Ok, me estabas escribiendo directamente a mi WhatsApp ahora hace un rato, ¿cierto? Creo que por ahí te escribí. Creo que eres tú. Súper. Bueno, me encanta que estés acá y que hayas llegado directo a esta sesión en vivo. Veo Lina, que creo que también fue uno de los registros del día de hoy. Dice, hola, soy Lina de Cali, no soy especialista, sin embargo manejo las redes sociales y agenda de un médico especialista de cabeza y cuello en Colombia y una médica estética en Estados Unidos. Ah, buenísimo, Lina. Ya me han llegado también un par de personas que trabajan con el sector también por ahí eventualmente. Así que bueno, bienvenidísima a este espacio. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tu consultorio no necesita más pacientes que te ayuden a crecer al azar. ¿Qué estás necesitando tú en este momento? Necesitas una estrategia para decidir qué pacientes atraer, qué servicios priorizar y cómo vas a comunicar eso que hoy tú estás haciendo diferente, ese valor, y cómo vender con muchísimo más intención e incluso cómo empezar a hacer seguimiento a tus ingresos o a tus pacientes para que todo este sistema, todo esto que está alrededor de tu consultorio, tu negocio del área de la salud, no dependa de la improvisación. Ya vamos a seguir ahondando en todo esto, pero este es mi objetivo principal. Acá hay muchísimo valor y vamos a tomarnos esta hora, hora y cuarto. Espero no hacerlo muchísimo más largo. Esta es una versión nueva, es una versión renovada, así que no les puedo garantizar el tiempo exacto. Lo que sí te puedo decir es que esto obviamente tenemos poco tiempo para que puedas alcanzar a cubrir todo lo que tú necesitas para activar tu crecimiento en tu consultorio, pero sí estoy segura que incluso muchas personas que pasaron por la primera versión de esta sesión de mentoría de prueba se han llevado un plan específico para su consultorio al día siguiente y muchos han empezado a tener resultados basados únicamente en lo que pasa en estas sesiones estratégicas de crecimiento. Así que siempre les digo que acá yo comparto muchísimo contenido, lo hago con el mayor de los gustos porque ya son de verdad 13 años trabajando con el sector que me ha dado muchísimo, me ha permitido obviamente desarrollarme a lo largo de este tiempo desde mi punto de vista obviamente profesional y personal. Así que de verdad que aprovechen cada uno de estos espacios que se encuentren para realmente poder implementar y no simplemente estar aquí dedicando tiempo para llenarse de conocimientos, sino de cosas que realmente ustedes puedan implementar. Y eso es básicamente la primicia de todos estos espacios y yo lo único que les pido a ustedes es que se comprometan en ser una persona que actúa, que en ser una persona que realmente va a utilizar todo este conocimiento para poder llevarlo a sus negocios y poder tener resultados y poder tener un impacto también en lo que pasa con sus pacientes en el día a día. Para quienes lleguen al final y para garantizar obviamente que ustedes puedan tener acción, yo les voy a dejar un primer regalo. Y es que quienes lleguen al final van a tener acceso a un grupo de WhatsApp en donde van a poder descargar directamente esto que llamamos el check-in estratégico para su consultorio, su negocio del área de la salud y puedan entender de dónde parten, dónde están ahora y qué cosas tienen que empezar a hacer para activar su crecimiento. O sea, aquí les voy a dar una primera ruta que hace parte de uno de mis contenidos pagos, de mis mentorías, pero que libero en estos espacios a quienes estén en la sesión en vivo, quienes también vean la grabación van a poder acceder a este primer regalo.
Siempre antes de entrar en materia, me gusta hablar de tres desafíos actuales que pueden estar bloqueando o frenando tu crecimiento en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y me parece importante que los tengas acá porque en la medida que entiendes estos desafíos y luego cuáles son las oportunidades, empiezas a tener muy claro una ruta de qué puedes hacer para crecer. Entonces, el primer desafío es que seguramente tú hoy estás apagando incendios todos los días y no tienes tiempo para planear. Y eso es una de las primeras limitantes que me encuentro en los consultorios. Hay un segundo desafío y es que no tienes una estrategia clara para atraer pacientes calificados, no tienes ni idea por dónde empezar, no sabes qué tienes que accionar en tu consultorio para que puedas traer esos pacientes que realmente te van a ayudar a crecer a donde tú quieras llegar. El desafío número tres es que no sabes cómo vender sin sentirte que estás vendiendo o que sin sentirte vendedor, que es uno de los grandes miedos. Yo lo llamo el síndrome de la bata blanca profesional. Hoy no vamos a profundizar en él, pero tengo un montón de contenido alrededor de este tema. Y el desafío número cuatro es que tu consultorio de negocio de salud no está estructurado para crecer. Así que me encantaría que me dijeras cuál de estos desafíos, el uno, el 2, el 3, el 4, ha sentido en este momento o los cuatro. ¿Sí? Porque sé, o si tienes desafíos adicionales, también me encantaría saberlo, pero estos son los cuatro desafíos principales que yo he encontrado durante todo este tiempo trabajando con médicos y profesionales de la salud. Así que bueno, vamos al chat y voy a intentar tener interacción. Gracias, Adriana. Veo que me dices el desafío 3, no sabes cómo vender sin sentirte que estás vendiendo. Hoy vamos a hablar un poco de eso que yo llamo mi filosofía de ventas blancas, que es realmente la que te permite poder vender con muchísimo más confianza. Dulce dice que todos, ok, muchas gracias. Yo sé, estos son esos desafíos que normalmente me encuentro en el sector, así que bueno, gracias a ustedes por compartirlos. ¿Cuál es tu gran oportunidad? Ahora vimos estos desafíos, pero quiero mostrarte que realmente tú puedes dejar de improvisar y puedes empezar a trabajar con estrategia y puedes convertir todos estos desafíos en oportunidades y son las oportunidades que tú tienes en este momento. La primera oportunidad es dejar de improvisar y empezar a tomar decisiones con una estrategia de crecimiento. Ahora les voy a mostrar eso que yo llamo el mapa estratégico de crecimiento de los consultorios de salud y cómo puedes pasar de tener un consultorio orgánico a un consultorio de lista a un consultorio reactivo y cómo puedes realmente tener una estrategia que te permita crecer. La oportunidad número dos es que puedas diseñar tu propia estrategia de generación de ingresos y hago énfasis en el tu propia estrategia porque no es lo mismo crear cualquier estrategia o copiar y pegar una estrategia a cuando tú puedes entender qué es lo que tú haces, cuál es tu diferencial, qué es lo que tú quieres y con base en esa información desarrollar tu propia estrategia de generación de ingresos que te va a permitir crecer y te va a permitir realmente ayudarle a tus pacientes. Y esa es una oportunidad en la que me gusta hacer mucho énfasis porque, vuelvo y digo, no se trata de copiar y pegar estrategias, se trata de pronto seguir paso a pasos que ya están probados, que ya están estructurados, pero que tú puedas desarrollar esa estrategia que hace sentido para ti. Hay una tercera oportunidad y es activar procesos simples, pero activadores, valga la redundancia, que logren resultados y que hagan que tú puedas empezar a elevar tu nivel de ingresos sin sacrificar más tiempo de atención. Y la oportunidad número cuatro es que puedas transformar tu consultorio, tu negocio de salud en una estructura que te permita crecer en orden, claridad y propósito. ¿Sí? Normalmente estamos acostumbrados a enfocarnos en atender pacientes, pero cuando tú entiendes que esto puede ser un sistema estructurado, vas a poder empezar a crecer y a lograr mejores resultados. Y hacia allá es que yo enfoco cada una de mis charlas y de los programas y todos los procesos en los que trabajo. Antes de empezar, y lo voy a hacer de manera muy rápida, es contarles un poco de mi historia, de mi recorrido y por qué he llegado acá. Siempre empiezo mostrando una foto de mis hijos porque siempre digo que ellos son los responsables o los culpables de que yo haya llegado a este mundo, por querer ser una mamá presente, por querer estar muchísimo más disponible para ellos, decidí tomar el camino de la independencia, decirle adiós al mundo corporativo después de haber trabajado para grandes empresas en Colombia, el grupo El Costo, el grupo Corona. Después de haber empezado, digamos que con el pie derecho, cuando puse las prioridades de lo que quería en mi vida, empecé a entender que yo quería algo que me diera mucho más tranquilidad y flexibilidad. Y así me vendieron mi entrada al primer consultorio de salud hace 13 años. Yo definitivamente no tenía ni idea de lo que me estaba enfrentando,
Pero gracias, obviamente, a ese objetivo, a ese propósito que yo tenía en la vida de poder seguir trabajando, pero estar mucho más en el tiempo con mis hijos, llegué al primer consultorio de médicos y profesionales de la salud en Bogotá. Era un grupo de más de 20 oftalmólogos, funcionaban al lado de una clínica muy reconocida, la Fundación Santa Fe de Bogotá, así que eso hacía, digamos que estaba dentro de un grupo reconocido y que en teoría el proceso de gestión iba a ser muchísimo más fácil. Yo llegué siendo administradora de empresas, como les cuento. Yo venía a trabajar en consumo masivo y no tenía ni idea de lo que significaba administrar un consultorio, un negocio del área de la salud. Y esto obviamente se me convirtió a mí en un reto. Yo llegué ahí como por algo. Mientras tanto, a mí me dijeron, ven, organiza este negocio, eres administradora, vienes de emprender un negocio de cupones que luego se le vendió a una empresa grande, así que nos puedes ayudar en este tema inicial de ordenar el emprendimiento, ya luego puedes volver a tu mundo laboral y demás. Pero yo me obsesioné con ayudarles a crecer no solamente a este grupo, sino luego a los médicos independientes. Luego decidí crear un outsourcing administrativo y ahí empezó a cambiar, digamos que todo mi enfoque profesional y así es que llego a este negocio. En la medida que me iba metiendo en todo el proceso de los consultorios, obviamente tenía que hablar de cómo hacer para atraer más pacientes. Los médicos me acuerdo que me decían, no te preocupes, tú simplemente presta un bien servicio, que los pacientes van a empezar a llegar. Pero a lo largo del tiempo, pues me di cuenta que eso no era así. Yo venía de trabajar en áreas comerciales, en áreas de marketing, en ventas. Vendí desde los inicios de mi carrera, así que yo sabía que si yo quería elevar el nivel de ingresos, pues también tenía que tener un plan para eso. Entonces me convertí en ese bicho raro, en esa administradora loca que estaba llegando a administrar los consultorios. Muchos me decían que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, trataron de explicarme por qué los pacientes no eran clientes y bueno, yo empecé a llevar la contraria en muchas cosas y así fui desarrollando y creando este método, este proceso de crecimiento trabajando desde adentro. En paralelo nació mi outsourcing administrativo porque me empecé a dar cuenta que en los negocios de la salud el tema contable era una restricción, nadie entendía muy bien cómo funcionaba, las contabilidades no reflejaban la realidad de los negocios, hacer todo el proceso de afiliación de los empleados y formalización no era muy fácil porque entonces los contadores lo dejaban de lado, lo hacían de manera incipiente, entonces ahí nació el outsourcing de nómina y así fui creciendo, digamos que en paralelo mientras yo estaba gerenciando este negocio. Esto me permitió a mí llegar a diferentes especialidades, diferentes grupos de médicos, diferentes formas en las que los médicos podían crecer y por eso hoy dentro de mis contenidos también hablo del mapa estratégico de crecimiento, del journey del médico y profesional de la salud, porque realmente he visto cómo los médicos pueden ordenarse también internamente de diferentes maneras para crecer. Esta es un poco de mi historia y por eso hoy lo que he hecho es lograr consolidar toda esta información y poder crear todos mis programas de acompañamiento, mis cursos grabados y bueno, todo lo que hoy hace parte de este ecosistema digital porque se transformó en este ecosistema que le ayuda a los médicos y profesionales de la salud a elevar su nivel de ingresos. ¿Cuál es el gran cambio o qué es lo que hacemos diferente? Y es que ustedes puedan entender que si tienen una estrategia de generación de ingresos, esto se convierte en la forma más efectiva en la que ustedes puedan lograr crecer su consultorio, pero con una manera ordenada, enfocada y garantizar resultados, porque sé que es una de las principales restricciones, además que hoy me empiezo a encontrar cuando me dicen, Clara, esto sí me va a funcionar, esto sí funciona para mí. Ella ha hecho otros cursos, ya ha hecho otras cosas. No sé si alguno de ustedes ya ha hecho algún curso de marketing digital o les han hablado de negocios de médicos o es la primera vez que llegan. Eso también me gustaría que me lo compartan en el chat y es qué tanto han ustedes profundizado en este tema de empezar a transformar su actividad profesional en un negocio. Entonces vamos a empezar a hablar del modelo de crecimiento y es de dónde partimos. Para mí es muy importante que ustedes empiecen, y como les decía ahorita, empiecen a llenar, digamos que ideas claras de en dónde están y qué deberían hacer para que ustedes puedan crecer. Y en este caso, pues vamos a enfocarnos en el proceso de atracción de pacientes calificados para dejar de crecer de manera no intencional o de manera orgánica o dejarnos, digamos que al azar, que era como lo llamamos en este espacio. Veo por acá que me dicen Community Marketing.
Ya me faltan dos módulos y he llevado muchos cursos en redes, ¿ok? ¿Cómo te ha ido con esos cursos, Adriana? Cuéntame, espero que te hayan funcionado, porque pues, es una de las quejas que me llega. Hoy no vamos a hablar tanto de redes sociales, porque yo creo que atraer pacientes calificados no es solamente utilizar las redes sociales, y es un poco lo que vamos a hablar en este proceso. Entonces, mientras me van contando ahí en el chat, que me encanta esta interacción, gracias por hacerlo. Yo sé que aquí hay más personas en el grupo, pero sé que es uno de los grandes retos cuando le hablo a médicos y profesionales de la salud, pero bueno. Llegará el momento en que tenga una participación muchísimo más alta. Llevo todo este tiempo diciendo. Espero que sí, cuento con ustedes. Entonces, hablemos de qué consultorio puedes tener tú. Tú puedes tener un consultorio orgánico, un consultorio idealista, un consultorio reactivo o un consultorio smart. Hay dos variables que para mí son importantes cuando yo quiero empezar a crecer mi consultorio, que es al final mi objetivo, ¿sí? Mi objetivo general durante todo este proceso. Y es entonces el tema de planeación e implementación. Para mí, que es un consultorio SMART, es un consultorio que está planeado, ordenado y estructurado. Cuando yo trabajo las variables de orden y de estructura, puedo tener una mejor implementación y por eso lo resumo en estas dos, planeación e implementación. Entonces, cuando tengo un consultorio orgánico es cuando yo tengo un nivel bajo de planeación e implementación. Cuando tengo un consultorio idealista es cuando tengo un nivel bajo de implementación, pero es ese típico consultorio donde hay muchísima planeación. Siempre les digo que es donde ese médico y profesional de la salud ha hecho de pronto un montón de cursos, tiene un montón de ideas en la cabeza, tiene notas en su celular, en cuadernos, ha rayado, ha incluso hecho PowerPoints y muchas, tiene muchas ideas, pero no ha logrado ejecutar. Muchas veces esas ideas solamente están en su cabeza o están, digamos que en estos materiales, pero no ha logrado llevarlo a su consultorio, a su día a día, entonces no ha logrado poder tener resultados. Un consultorio reactivo, que es un consultorio que tiene muy buena implementación, digamos que funciona muy bien. Este es el típico consultorio en donde hay una secretaria muy ordenada, todo funciona como debería, pero es un consultorio completamente reactivo que está apagando incendios, es decir, no hay nada de planeación. Todos los días llegamos a cómo está mi agenda hoy o cómo está mi agenda mañana. El médico profesional de la salud se enfoca en el tema de atención de pacientes, pero no sabemos hacia dónde vamos, simplemente a que atendemos los pacientes que quieran llegar, y ahí es cuando les digo que son los pacientes quienes definen a dónde estás moviendo tu consultorio o tu negocio. Y hay un consultorio que es este consultorio SMART, que es un consultorio que está planeado, ordenado y estructurado, es decir, tiene buen nivel de planeación y buen nivel de implementación. Así que cuéntenme de dónde parten, porque para mí es, nuevamente les digo, es muy importante que ustedes entiendan de dónde parten y cuáles serían esas variables rápidamente que ustedes pueden empezar a activar. Si tienen que enfocarse más en planeación, si tienen que trabajar el tema de implementación, que obviamente reúne temas de orden y estructura. Cuéntenme en qué parte del cuadrante están. Aquí no se trata de que estén bien o estén mal, están en una posición de acuerdo a unas condiciones, y eso les va a permitir a ustedes tener una ruta muchísimo más clara de implementación. Apagando incendios, Carlos Alberto, bienvenidísimo, ok, o sea, reactivo, consultorio reactivo, apagando incendios. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más me cuenta acá? ¿En qué etapa del consultorio están? Veo que Adriana me decía que ha trabajado Community Marketing, ya que faltan dos módulos. He llevado muchos cursos de redes. He sabido publicar, publicitarme y comunicarme con los pacientes potenciales, conocer el tipo de publicación que está de moda. Y de editar videos un poco. ¿Ok? Veo entonces que está generando bastante contenido. Bueno. Espero que todos estén utilizando esta herramienta aquí fácil para saber de qué, en qué punto están, de dónde estamos iniciando. Entonces, esto es lo más importante, en qué área del cuadrante estás. Y entonces ahora sí, para que entremos a hablar específicamente de atracción de pacientes calificados, quiero que empecemos por derribar esas creencias que están debilitando esos procesos de atracción de pacientes calificados, que yo los llamo mis procesos APC, que no solamente estamos hablando de redes sociales. Y acá que es importante también entender que tú tienes que dejar de hacer acciones sueltas. No es solo crear contenido, no es solo hacer unos reels, no es solo hacer historias, no es solo hacer Instagram, hay varias cosas
que yo debo empezar a hacer cuando hablo de procesos de atracción de pacientes calificados, pero todo debe estar inmerso dentro de una estrategia de generación de ingresos, que es siempre esa estructura general que es la que nos va a permitir a nosotros crecer a donde queramos llegar. Entonces, las primeras creencias que pueden estar frenando o debilitando tu proceso de atracción de pacientes calificados, la resumo en estas cuatro. Entonces, la primera es creer que crecer significa atraer muchos pacientes todo el tiempo, pero no necesariamente el problema es un problema de cantidad. Sí, muchas veces puede ser entonces el tema de calidad, qué tipo de pacientes, o muchas veces puede ser que no sé específicamente qué le estoy ofreciendo a los pacientes y si todavía les estoy ofreciendo simplemente consulta. Y cuando digo simplemente lo pongo entre comillas porque yo entiendo lo que significa ofrecer consulta, entiendo la formación que has tenido que pasar, entiendo las inversiones que has tenido que hacer para prestar el servicio que prestas, o sea, entiendo lo que hay, pero cuando digo simplemente es porque sigues ofreciendo algo genérico, como pasa en la mayoría de los consultorios o negocios del área de la salud, incluso ahora en 2026. Lo segundo es que los procesos de atracción de pacientes calificados están solamente enfocados o dependen al 100% de las redes sociales. Cuando yo les pregunto si estás haciendo estrategias para atraer pacientes calificados, unos me dicen sí, ya estoy creando contenido, sí, ya estoy en Instagram, otros me dicen no, porque no estoy utilizando las redes sociales. Entonces acá es importante entender que los procesos de atracción de pacientes calificados no solamente pueden depender de las redes sociales. Evidentemente las redes sociales hoy en día son muy importantes. Para mí son claves, yo las llamo una palanca de crecimiento en tu consultorio, tu negocio del área de la salud, pero no necesariamente todos los procesos de atracción de pacientes calificados tienen que ver con redes sociales. Lo tercero es que necesitas un contenido perfecto para atraer pacientes. Y esto es algo de lo que hablo mucho en mis contenidos. Hoy digo que no tienes que tener una cuenta de Instagram que parezca una revista Vogue, sino que hoy incluso la tendencia es hacia contenidos menos producidos, menos editados y contenidos muchísimo más naturales. De hecho, no sé si saben lo que es Yapping, que es la nueva estrategia o lo que se viene hablando de la nueva forma de crear contenido en video, que ya es contenido tipo más ya contenido lo-fi, es decir, un contenido menos producido. Entonces, esa tendencia creo que sigue reafirmando el que no necesitamos tener un feed o una cuenta de Instagram perfecta. Y otra de las creencias que tenemos que también derribar es el que solamente publicar 2 o 3 veces por semana es suficiente. Sí, muchas veces las agencias nos han llevado a decir, bueno, ¿cuántas publicaciones quieres? 2, 3, 4, 5, ¿cuántas historias? Esto no se trata de cantidad, se trata de cómo estoy creando yo esta estrategia y cómo Instagram empieza a ser ese canal de comunicación que me permite activar el resultado. De hecho, dependiendo, si yo estoy en un proceso de activación del consultorio, tengo una oferta específica o una actividad específica, yo podría generar más contenido. Pero si estoy también en un momento de crecer mi cuenta, entonces ese contenido tiene que tener ciertas características. No es solamente un tema de calidad, de 2 o 3 o cómo, ¿sí? No solamente enfocarnos en este tema es que nos ayuda a nosotros a activar procesos de atracción de pacientes calificados. Entonces, se los dejo acá. No sé si quieran compartirme con cuál de estas creencias hoy ustedes se sienten identificadas. Una, dos, tres, cuatro o todas, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que era pieza fundamental en este proceso de atracción de pacientes calificados? A ver si logramos acá esta interacción. Veo que se siguen uniendo acá más personas. Bienvenidos a quienes van llegando. Sentía que cada vez que se hacía más tarde perdíamos el chance de unir personas porque cada vez se acerca más la hora del partido. No sé si ya estamos en partido. Ayúdenme acá con la participación. Tres, por eso no logro hacer anuncios en Reels. Necesito contenido para atraer pacientes calificados. Uy, Adriana, en eso yo he trabajado tanto. Créeme que a mí me cuesta hacer reels, a pesar de que ya son 4 años y tengo que hacer las paces con que sí soy creadora de contenido. Definitivamente no tiene que ser perfecto, no tienes que hacer grandes ediciones. Ve a ver si quieres mis contenidos de el diario Inside
para que veas cómo lo estoy creando porque te puede funcionar. Hoy no es la temática, pero puedes ir a verlo y hacerlo. Creo que todos, Andrea, ¿ok? Uli dice que todos, ¿ok? ¿Quién más? Aquí. Ayúdenme con esta participación porque esto nutre también estos ejercicios. Entonces sé que esto puede sentirse como mucha información para empezar, pero el crecimiento de tu consultorio no se ordena con más acciones sueltas, no se ordena con una sola cosa, se ordena con empezar a pensar que esto realmente es un sistema. A mí me dicen, Clara, es que yo quisiera una estrategia para activar rapidísimo. Yo puedo activar los ingresos, pero construir un negocio no se construye de la noche a la mañana y al final eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos logrando construir un negocio para pasar de ese consultorio orgánico, ese consultorio idealista o ese consultorio reactivo a un consultorio smart que realmente es un consultorio mucho más planeado, organizado y estructurado. ¿Qué quiero que se lleven en este espacio? Que ustedes no necesitan ya muchas más ideas sueltas para atraer pacientes. Lo que quiero que entiendan es que la atracción de pacientes calificados puede convertirse en una parte estratégica del crecimiento de su consultorio y que esto es fundamental para que ustedes puedan elevar el nivel de ingresos, porque creo que de eso se trata. ¿Para qué pensamos en atraer pacientes calificados? Pues para obviamente elevar nuestro nivel de ingresos, para elevar nuestros resultados. Y cuando digo elevar nuestro nivel de ingresos, muchas veces me dicen, Clara, pero es que esto no es un tema 100% comercial. Y bueno, eso vuelvo y les digo, hoy no vamos a hablar de ese miedo a vender. Eso yo lo llamo el síndrome de la bata blanca profesional. Por allá tengo mucho contenido, sesiones, pueden ir a mi canal de YouTube o en mi cuenta de Instagram también a verlo, donde ahondamos de este miedo a vender o reconocer esa responsabilidad de los procesos de ventas que nacen en sus consultorios. Entonces, ¿qué cambiaría? Y quiero que piensen en este momento. ¿Qué cambiaría en tu consultorio si dejaras de atraer pacientes al azar y empezaras a atraer pacientes alineados con los servicios, precios y objetivos que tú quieres construir dentro de tu consultorio de salud? Esto es lo que quiero que pienses en este momento, ¿sí? Porque no se trata simplemente de pensar en más pacientes, se trata de empezar a tomar mejores decisiones de crecimiento. Y por eso yo hoy hablo de que las redes sociales son una palanca de crecimiento. Miren que todo va encajando hacia lo mismo. Mi objetivo es elevar mi nivel de ingresos y yo puedo empezar a activar diferentes frentes. ¿Qué es importante acá? Que un consultorio de salud sin estrategia puede estar lleno de movimiento, puede estar lleno incluso de pacientes, pero tiene un vacío en la dirección y eso hace que no sepamos hacia dónde va. Conmigo llegan a trabajar médicos que están llenos de pacientes y me dicen, Clara, igual necesito ordenarme porque quiero seguir creciendo, no sé qué hacer, ya estoy lleno de pacientes, ya no tengo más horas disponibles, pero definitivamente quiero que me ayudes a ver qué cosas debo implementar. Entonces miren que es importantísimo la estrategia porque no siempre es simplemente llenarnos de más pacientes. Y que es importante que tú entiendas, y es algo que yo hablo siempre durante mis espacios pagos o gratis, y es que tu responsabilidad no es solamente atender pacientes, es decidir hacia dónde quieres llevar el crecimiento de tu consultorio. Y cuando tú empiezas a pensar en esto, te das cuenta que incluso pensar en vender más o en generar más ingresos, al final también va a lograr beneficiar a tus pacientes porque esto va a hacer que tú tengas que ordenar, prestar mejor servicio y cuando generas mejores ingresos puedes estar en un mejor entorno, con acceder a equipos de mejor tecnología, invertir en personal muchísimo más calificado. Entonces, todo eso es lo que explica por qué yo sí vendo en el sector salud. Vamos a tocar unos punticos, pero no nos vamos a enfocar en esto. Esto quiero contarles acá y mostrarles algunos nombres de personas que han venido trabajando conmigo para que ustedes vean que esto que les voy a presentar hoy es algo que nuevamente tiene resultados. Muchos me dicen, Clara, funciona para mí, dependiendo del momento en el que están, voy a tener diferentes resultados. Depende de la ciudad o el país en el que están, me dicen, Clara, funciona o no funciona. Entonces aquí les traje estos 6 ejemplos de personas que han trabajado conmigo, han logrado resultados y como ven, tienen especialidades diferentes y están ubicados en regiones diferentes de la TAM.
¿Listo? Cuando hablamos de atracción de pacientes calificados, a mí me gusta resumir esto en tres conceptos grandes, que esto sería esta primera información que ustedes se pueden llevar. Y es que yo tengo que pensar en, uno, trabajar el síndrome de la bata blanca profesional, ya algo se los he mencionado, y es ese miedo a vender. Yo debo enfocarme en las ventas si yo quiero poder lograr tener mejores resultados. Tengo que trabajar una estrategia de generación de ingresos que al final es la que me da los lineamientos generales para que mis procesos de atracción de pacientes calificados realmente sean exitosos. Si yo no engrano el trabajo en estos tres frentes, va a ser muy difícil para mí lograr atraer los pacientes que quiero y lograr empezar a consolidar mi negocio. Eso es súper importante para que lo empiecen a entender y lo empiecen a mapear. Vamos entonces a entrar en el proceso de atracción de pacientes cualificados. ¿Qué es lo primero? Lo primero, como les he dicho ya varias veces, es que tenemos que hacer las paces con vender. Si el tema de venta a ti todavía te genera, como digo yo, escalofrío, es porque sufres del síndrome de la bata blanca profesional. Y es algo que es fundamental, como les acabo de mostrar, para que yo pueda activar procesos de atracción de pacientes calificados que me ayudan a crecer y que me sacan de ese poder crecer por azar y no con intención y no con estrategia. Entonces, ¿qué es el vender? Si yo me voy a la RAE, a la Real Academia de la Lengua, me dice que es simplemente prestar un servicio a cambio de un precio. Para mí es la compensación del dar y el recibir. Yo entrego el mejor servicio y recibo a cambio un dinero, una compensación económica. Si yo resumo las ventas de una manera, digamos que muy general, esto es lo que tengo. Entonces, ustedes entregan el mejor servicio y reciben a cambio una compensación. Y aquí es donde yo empiezo a hacer las paces con el proceso de las ventas. Yo hoy hablo de que vender en un consultorio de salud no es presionar a los pacientes, no es obligarlos a comprar, no es vender por vender. ¿Sí? Es vender la mejor opción de recuperación para sus pacientes y ahí es cuando empezamos a hablar de la filosofía de ventas blancas. Cuando yo trabajo el síndrome de la bata blanca profesional, empiezo a entender que vender no está mal, empiezo a organizar todo de manera intencional dentro de mi consultorio y ahí es donde logro entonces poder vender sin sentirme vendedor y estar bajo la corriente o lo que yo llamo y he construido esta filosofía de ventas blancas. Es tener la claridad para ofrecer la mejor opción de recuperación a tus pacientes. Es empezar a pensar en que mi paciente puede necesitar algo más allá de la consulta, puede necesitar tratamientos muchísimo más completos o acompañamientos a lo largo de un proceso. Entonces, cuando yo empiezo a entender que debo vender y que debo hacer las paces para como pieza fundamental en este proceso de atracción de pacientes calificados, entonces también empiezo a pensar qué es lo que estoy vendiendo, ¿sí? Y a quién se lo estoy vendiendo. Y esto hace parte, obviamente, de todo este proceso. Cuando tú no tienes una estrategia, vendes lo que el paciente pregunta, ¿sí? Entonces, es cuando pasa que escriben al WhatsApp del consultorio y dicen, quiero una consulta con el doctor o la doctora Pepito Pérez, como les digo yo, de cariño. Entonces, estamos vendiendo simplemente lo que el paciente está preguntando. Pero lo que yo los invito es a que ustedes empiecen a pensar que podemos pasar de un modo reactivo a un modo proactivo, a que el paciente mismo también entienda qué es lo que ustedes le pueden ofrecer como una mejor opción de recuperación para ellos. Entonces, cuando empiezas a pensar en que tienes una estrategia, sabes qué es lo que ofreces, por qué lo estás ofreciendo y cómo puedes acompañar esa decisión de compra, que es lo que te mencionó ahorita de la filosofía de ventas blancas, que obviamente no podemos profundizar en este espacio, pero que es algo que trabajamos todo el tiempo en mis programas de acompañamiento. Hay unos principios que tú te debes llevar clarísimos para que puedas vender en salud, porque no solamente vender por vender, sino vender la mejor opción de recuperación para tus pacientes. Esa es una de mis frases célebres que se ha convertido en el mantra de todos los médicos que trabajan conmigo. Y entonces, para que lo puedas llevar a cabo, ¿qué tienes que tener? Uno, claridad para ofrecer. ¿Yo qué estoy ofreciendo? Si yo ofrezco consulta, estoy ofreciendo lo más genérico que un médico profesional de la salud puede ofrecer. Y si empiezo a activar un proceso de atracción de pacientes calificados, como el caso de redes sociales, como lo mencionaban ahorita,
pues si yo no tengo claridad en qué estoy ofreciendo y salgo a decir que ofrezco consulta, pues el paciente ni siquiera va a entender en qué momento me debe buscar. Y eso obviamente dificulta el proceso de atracción de pacientes calificados y por consecuencia va a dificultar que tú puedas crecer o elevar su nivel de ingresos. Si voy muy rápido, me pueden frenar por el chat y decir, Clara, explícanos un poco más del tema. Lo segundo, importantísimo, es que tengamos que tener una intención para guiar, que todos los procesos dentro de nuestro consultorio sean intencionados hacia poderle vender al paciente la mejor opción de recuperación. Vuelvo y digo, no es vender por vender, sino cómo yo acompaño en cada uno de los puntos de contacto con el paciente, cómo acompaño todo el tiempo a mi paciente para que pueda tomar esa decisión de compra de la mejor manera en ese servicio que va a lograr la mejor opción de recuperación para él o para ella. Y lo tercero importantísimo en estos principios para vender mejor en salud es el método que estás utilizando. ¿Cuál es ese método que te va a permitir acompañar a ti la decisión de tus pacientes? Y obviamente yo espero que de acá la gran mayoría empiecen a pensar en el método Factura Más, que es el método que les va a permitir a ustedes lograr de una manera mejor sus resultados. Como les decía, no me gusta llenarlos de teoría, sino también de contarles de historias y de mostrarles resultados. ¿Qué se ofrece entonces en vez de vender consulta? Te voy a contar el caso de Juan Pablo Canales, a ti que me estás preguntando qué es ofrecer. Obviamente el que ofrecer depende de cada uno de ustedes, depende de sus objetivos, dependiendo de cómo lo quieran ofrecer, dependiendo de qué forma de entrega quieren para sus pacientes, si quieren hacerlo consulta, si quieren hacer un tema virtual, si quieren incluso migrar a contenidos grabados, qué quieren hacer, si quieren empaquetar en un proceso de acompañamiento. O sea, yo hoy no te puedo contestar, Adriana, qué es lo que tú debes vender. De hecho, de eso se trata el método Factura Más, que podamos explorar diferentes opciones y que tú misma vayas definiendo de acuerdo a tus objetivos y a lo que quieres y a tu experiencia, hacia dónde debes encaminar esos servicios y cómo debes presentarlos a tus pacientes. Eso obviamente hace parte de todo este proceso. Pero te voy a contar el ejemplo de JP Canales que te puede dar una idea. JP llegó a trabajar conmigo en el grupo número 3 de mi mentoría Factura Más. En este momento vamos a abrir el grupo número 17 para que ustedes vayan dimensionando. En esa época yo abría un grupo cada 6 semanas. Hoy solamente hablo para la mentoría Factura Más 3 grupos al año máximo. Es lo máximo que hoy tengo capacidad de abrir en este momento. En ese momento estaba apenas empezando en el mundo digital. Entonces lo hacía cada 6 semanas porque era mi único servicio. JP llegó con una cuenta que era 5 veces o más grande que la mía en ese momento. Yo creo que yo tenía escasos 1.000 seguidores, no tenía muchísimos más. Y él, no, él creo que estaba como en 7.000, 8.000 en ese momento. Entonces yo solamente por esa variable que en ese momento era importante para nosotros, yo decía, este médico es muy grande, este médico es muy exitoso, este médico genera contenido, este médico pareciera estar lleno de pacientes. Pero resulta que él tenía un problema y era que ya tenía su agenda llena y no tenía ni idea qué hacer para reconfigurar sus ingresos y seguir creciendo. No sabía cómo ordenarse. Entonces lo primero que hicimos con JP fue dejar de ofrecer consulta, empezar a entender qué era lo que él estaba ofreciendo a sus pacientes y así logró diseñar su programa integral de atención, de acompañamiento en el embarazo. No me acuerdo exactamente el nombre ahora, pero es un programa de acompañamiento donde se convirtió en la base de todo su proceso de atención. ¿Sí? Logramos ordenar lo que ya él estaba haciendo. Es una cosa que cada vez empiezo a decir más y es que no se trata simplemente de empaquetar por empaquetar, no se trata de empezar a crear productos o servicios nuevos, se trata muchas veces de ordenar y de entender qué es lo que estás haciendo y con base en eso poder presentarle a tu paciente de manera muchísimo más clara y ordenada bajo la filosofía de ventas blancas para que puedan lograr tener mejores resultados. Aquí les dejo el testimonio para que lo puedan leer. Básicamente él ha tenido un crecimiento muy grande. Él empezó con su socia, además es su esposa, una matrona. Llegaron a la mentoría, hicieron todo el proceso. Juan Pablo fue pionero en todos mis contenidos. Creo que también además fue uno de los que presionó a que yo empezara a enseñarle a los médicos sobre temas de Instagram y cómo atraer pacientes calificados de manera intencional utilizando esta herramienta. O sea, hizo parte de todo el proceso. Hoy en día tiene su clínica de la mujer.
con un equipo de médicos, ¿sí? Ha logrado un proceso muchísimo más largo basado inicialmente en crear su estrategia de generación de ingresos y obviamente entender y hacer las paces con el tema de la venta y poder superar eso que yo llamo el síndrome de la bata blanca profesional. Para mí acá hay un aprendizaje importante y es que quienes se comprometen con el proceso van a lograr llegar muchísimo más rápido de lo que creen a ese resultado. Y creo que esa fue una de las características importantes de Juan Pablo. Juan Pablo siguió el método paso a paso, era la primera versión del método Factura Más. Hoy vamos para la versión 3.0, ha venido evolucionando, mejorando para lograr obviamente mejores resultados, pero creo que esta ha sido la clave en todos los procesos que él ha pasado, él ha seguido Vamos a el escuchar esta paso clase, y se ha que me lanzado perdí como una hora. obviamente a implementar y eso es lo que ha hecho que hoy su nivel de ingresos ha crecido arriba de las 7 veces, no solamente ingresos, sino la utilidad, o sea, el ingreso neto que le queda a él. Y bueno, esos si entran a mi cuenta, se van a dar cuenta de un montón de testimonios que hay precisamente de JP a lo largo de estos años. Lo segundo importante para que ustedes puedan atraer pacientes calificados es que entiendan que deben seguir una estructura para lograr vender más. Y cuando hablo de esta estructura, muchos, y sobre todo quienes han hecho temas de marketing de médicos, les han dicho que hay algo que es el funnel de ventas o el embudo de ventas, que aplica no solamente para redes sociales, sino que aplica para todo el proceso de vender. Y es, yo me tengo que enfocar en ver cómo atraigo más pacientes, ojalá pacientes calificados, ¿sí? O sea, de una mejor calidad, porque esto no se trata de cantidad. ¿Qué pasa adentro de mi consultorio en cada uno de los puntos de contacto para que yo pueda enamorar a mi paciente y así el paciente pueda tomar una decisión de compra muchísimo más fácil? Y el tercer nivel es cómo yo logro convertir, es decir, agendar los pacientes y no solo agendar, porque sabemos que en el consultorio es importante agendar, confirmar y así garantizar que el paciente pueda llegar a mi consulta. Entonces, lo segundo para que tú puedas atraer pacientes calificados y lograr evitar ese crecimiento al azar de tu consultorio es que tú entiendas que hay una estructura que me permite a mí poder vender muchísimo, muchísimo más y que parte del proceso de atracción de pacientes calificados. Y por eso es importante seguir hablando de atracción para dejar de crecer por azar. ¿Listo? Entonces, en este punto, antes la pregunta que más me hacían era, Clara, ¿cómo puedo atraer pacientes calificados? Pero hoy, en 2026, con todo lo que ha cambiado, porque no es lo mismo hoy hablar de crecimiento en un consultorio de salud, que hace 13 años que yo empecé a hablarles a ustedes y me decían que esto no era un negocio, desde ahí empezaba la discusión. Entonces, completamente diferente. Hoy la pregunta ya debe ser, entonces, no solamente cómo atraer pacientes, sino cómo atraer más pacientes de acuerdo hacia dónde quiero llevar los ingresos de mi consultorio de salud, ¿sí? Y aquí es donde les digo, no se trata de copiar y pegar estrategias porque dependiendo del momento profesional, dependiendo de los objetivos, dependiendo de cómo estás atendiendo a tus pacientes, dónde estás ubicados, si atiendes de manera virtual, si atiendes de manera presencial, si atiendes de manera híbrida, si has incorporado recursos del mundo digital también en tu proceso de atención de pacientes, todo esto empieza a cambiar y hace que mi objetivo cambie. Entonces, hoy la pregunta es esa, ¿hacia dónde quiero llevar los ingresos? Y con base en eso, entonces, ¿cuáles son esos procesos de atracción de pacientes calificados que yo tengo que empezar a gestionar? Y entonces acá llegamos al tema de atracción y empezamos a hablar o a explicarles por qué yo no hablo solamente de redes sociales. Y yo lo llamo, este punto, las fuentes de atracción calificados que para mí son el RUC. ¿Qué significa esto del RUC? ¿Cómo puedo yo empezar a pensar de dónde salen mis pacientes? Entonces yo veo muchos de mis colegas que salen a decir que no, no pienses que puedes seguir creciendo con base en lo que te llegan o que te remiten pacientes. Y no estoy completamente de acuerdo en eso. Yo gestioné un negocio durante 10 años que vivía 100% de la remisión. Y entiendo que esto de que no dependas de los remisores es un tema que es cuestionable porque dependiendo de las especialidades. Les voy a poner un ejemplo. A mí, conmigo llegó a trabajar una vez un cirujano.
Y este cirujano entonces me decía que quería hacer contenido en redes sociales. Y cuando entramos a revisar, nos dimos cuenta que las redes sociales podían ser importantes. Las redes sociales le ayudaban con su objetivo de posicionamiento en términos de autoridad, pero las redes sociales no le iban a nutrir su consultorio de más pacientes, porque uno no se levanta un día diciendo, ay, me duele el lado izquierdo, de pronto tengo apendicitis, voy a buscar en Instagram un cirujano. Entonces, en ese caso, hay otras fuentes de atracción de pacientes calificados que puedan ser mucho más importantes. Y aquí nacen o aparecen los planes de remisores, como yo los llamo, y es empezar a crear alianzas con otros especialistas que puedan tratar enfermedades relacionadas o complementarias con lo que tú estás haciendo, que estén antes de tu proceso de atención o después de tu proceso de atención y que eso haga que puedan también remitirte pacientes. Estas son estrategias de mediano y largo plazo, se demoran mucho más. Yo sé que hacer alianzas con el sector no es fácil, pero cuando tú logras acercarte a otros profesionales, logras atraer lo que yo llamo pacientes hipercalificados, es decir, unos pacientes que definitivamente puedes lograrles vender muchísimo más fácil porque ya vienen diagnosticados y son pacientes que ya saben que tú eres su mejor opción de recuperación para ellos porque ya otro colega se los dijo. Entonces no echen en saco roto el tema de los remisores. Para mí son pieza fundamental cuando tienen además, por ejemplo, niveles de especialidad mucho mayores, es decir, hacemos un análisis de su huella profesional y nos damos cuenta que no solamente tienen su formación, su especialidad, sino que tienen subespecialidades, varias subespecialidades, equipos específicos, tecnologías específicas, técnicas específicas. Ahí los planes de remisores son súper importantes para ustedes. Pero bueno, aquí me puedo quedar y esto parece una sesión de mi mentoría paga. Lo segundo es entonces del RUC, es llegar a atender atraer directamente a los usuarios. Aquí sí están las redes sociales. Aquí sí podemos llegar a decir que podemos crear contenido. Entonces, hay unas especialidades además que son súper instagrameables, las llamo yo. Ejemplo, el tema de los médicos funcionales que trabajan tanto el tema de hábitos. Para ustedes, las redes sociales son muy importantes. Para los ginecólogos ahora, por ejemplo, de piso pélvico, son muy importantes las redes sociales. Para los médicos estéticos es una especialidad súper instagrameable. Entonces, eso hace parte de activar esta fuente de atracción de pacientes calificados. Yo le llamo la U, de usuarios, empezar a pensar en planes donde los mismos pacientes te remiten a ti y tienen una retribución. Ahí estoy tocando temas de usuarios. Entonces, miren que no es solamente redes sociales, hay muchas estrategias que yo puedo empezar a tener y a combinar que me permitan a mí empezar a traer pacientes calificados utilizando diferentes fuentes. Sí, miren todo lo que pasa hoy con las redes sociales y seguimos enfocándonos solo en redes sociales. ¿Qué está pasando? Cada vez tenemos muchos más creadores de contenido. Al final todos terminamos siendo influencer, no influencer, o de pronto más bien los famosos líderes de opinión, que es básicamente hacia donde está migrando hoy el tema. Hoy hay estudios específicos en salud que dicen que las personas ya no están tomando tantas decisiones con base en los influencers, muchos se arriesgaron a hablar de temas de salud, sino que están buscando ya a esos médicos influencers, es decir, esos médicos formados líderes de opinión, que además están generando contenido. Entonces cada vez hay muchos más creadores de contenido, tenemos mucho más competencia, los algoritmos están mucho más complejos, la forma de hacer pauta de inversiones está mucho más difícil, entonces yo no puedo simplemente hacer o enfocarme en un proceso de atracción de pacientes calificados con una fuente en específica. Yo debo aprender a ver qué fuentes tengo a disposición y cuáles son más estratégicas para mí y cómo puedo organizar mis recursos para utilizarlas de diferentes maneras. ¿Listo? Y la tercera, que es la C de clientes, es cómo yo puedo empezar a encontrar incluso empresas o personas que me puedan referir mis servicios. Entonces, quienes se enfocan en pacientes internacionales y trabajan con agencias, quienes hacen convenios con medicinas prepagadas en el caso Colombia o diferentes aseguradoras. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo hacer para llegar a varios pacientes
a través de una empresa o a través de un tercero, o incluso hacer actividades completamente diferentes, como me pasó con una ginecóloga que llegó y me contó que se había lanzado a unirse en alianza con una marca de brasieres para una campaña del tema de cáncer de mama y así logró pues llegar a los mismos pacientes porque pues compartía obviamente ese paciente ideal con ese cliente ideal de esa empresa. Entonces de eso se trata también poder empezar a pensar que yo puedo hacer alianzas con otras empresas o migrar a temas de formación de pacientes y hacerlo a través de proceso de atracción de pacientes calificados de clientes. Entonces, miren, esto es, digamos que un cambio de visión completamente diferente. Esto ya no es solamente pensar que tengo redes sociales. Sí, las redes sociales son una forma de crecer y activar y tener una palanca de crecimiento un poco más rápida, porque claro, si yo tengo las ventas caídas y puedo generar más contenido orgánico y puedo agregar pauta publicitaria y puedo hacer una serie de lives intencional de acuerdo a la estrategia que tengo. O sea, si yo empiezo a hacerlo, pues las redes sociales me pueden servir, pero no son la única fuente y no me puedo concentrar solamente en una fuente de atracción de pacientes calificados. Y ahí es cuando les digo, este proceso de atracción de pacientes calificados no vive solo en el consultorio. Esto debe estar inmerso dentro de una estrategia de generación de ingresos que me permita crecer. Y aquí les cuento el caso de Ana Lía Becerra, que también trabajó conmigo en unos grupos. Hoy dije que tenía que actualizar estos testimonios. En los recientes también hay muchos testimonios y casos de éxito. Esto obviamente son los que más recuerdo, además porque confiaron en mí desde el inicio y vieron unos cambios gigantes. Ana Lía, ella es una ginecóloga y hablaba de ginecología en general, pero cuando se empezó a dar cuenta que de pronto tenía una forma diferente de atender sus pacientes y empezó a darse cuenta que las redes sociales eran un canal importante para ella, entonces hizo todo este proceso, se enfocó en un tema específico como el tema de anticoncepción, desarrolló un programa específico de anticoncepción. Además se dio cuenta que estaba cobrando muchísimo menos que las coach de anticoncepción, que no eran médicas, que no tenían los años de formación, que no podían explicar tantos métodos ni acompañar en tantos métodos de planificación. Ahí se lanzó a hacer bastantes ajustes en su proceso. Aquí les dejo uno de los testimonios de ella, donde había crecido un 40% en su nivel de ingresos. Y bueno, les digo, los invito a ver la cantidad de testimonios de médicos que han hecho estos ajustes hoy dentro de mi cuenta. Encuentran también la parte del podcast de Potencia tu consultorio de salud, también lo encuentran en YouTube, lo encuentran en Spotify, ¿sí? Para que vayan y vean, porque también uno escuchando médicos, historias reales o profesionales de la salud que han hecho un proceso como los que yo les planteo, pues se van dando cuenta la cantidad de ideas y de cosas que ustedes pueden empezar a accionar y a trabajar dentro de sus consultorios para que logren resultados. Y por último, cuando hablamos de un proceso de atracción de pacientes calificados para dejar de crecer por azar, es importante que ustedes entiendan esto. Y es que no todos los pacientes son para ti. Tú no tienes que atender el 100% de los pacientes. Y yo sé que eso en salud puede ser complicado porque muchos me decían o me dicen, Clara, pero yo cómo hago para decirle a un paciente que no. Y yo siempre les digo, traten de entender bien cuáles son los pacientes a los que realmente ustedes les pueden ayudar de una mejor manera y les quieren ayudar. Porque también dependiendo del momento profesional, hay pacientes que ustedes ya han decidido no entender, no atender, perdón. Y es que muchas veces si yo tengo un nivel de subespecialidad mayor, me pasaba con los oftalmólogos al inicio, si yo estoy trabajando con un oftalmólogo que además tiene varias subespecialidades, entonces está enfocado en segmento anterior, me decía Clara, yo ya no quiero ver conjuntivitis, ¿sí? Yo ya quiero ver estos servicios que realmente, en donde yo me he formado y tengo todo este nivel de expertise para poderle ayudar al paciente. Entonces, darse la oportunidad también de entender que no todos los pacientes son para ti. Me acuerdo que en una de las charlas me preguntaron, Clara, ¿qué hago con este paciente, estos pacientes? Y yo les dije, pónganle un moño y envíelo a la competencia. Y esa es una de las frases de que quienes trabajan conmigo me están repitiendo todo el tiempo. Claro, a este paciente le va a poner un moño y se lo envío a la competencia como el mejor regalo. Ese paciente que hoy para ti ya no es prioridad, puede ser prioridad para otro de tus colegas. Si eres ginecólogo y has decidido no atender más partos, que a veces pasa,
hoy en día con todo el boom de la ginecología estética, hay muchos que deciden no atender embarazadas. Entonces, claro, ¿qué hago con ellas? Busca ese colega en donde su foco es atender embarazadas y de la mejor manera y termina siendo un paciente muy importante y relevante para ese colega. Entonces puedes ayudarle no solamente a nutrir los ingresos a tu colega, sino que además vas a enviar a tu paciente a un sitio donde se va a servir como un paciente de tapete rojo, de alfombra roja, ese paciente que llega y se siente súper bien atendido durante todo el proceso y que entiende que todo el proceso de atención ha sido diseñado para un paciente como él o como ella. ¿Listo? Esos son los cuatro puntos en los que tú deberías estar trabajando cuando piensas en atraer pacientes calificados y dejar de o evitar que tu consultorio crezca al azar. Cuéntenme, yo sé que es un poco rápido, pero estas sesiones no me gusta alargarlas y muchísimo menos sabiendo que que compito con un partido de fútbol. No sé si ya empezó el partido y ya me da angustia que se empiecen a salir. Sé que es una hora compleja, pero cuéntenme si tienen alguna duda específica de hasta acá. Traté de, obviamente, abarcar la mayor cantidad de temas y explicarles el proceso de atracción de pacientes calificados como lo veo yo. Y como lo trabajo, obviamente, no es solamente una filosofía o una creencia, sino algo que obviamente hemos implementado y que ha logrado resultados. Aquí les dejo este primer regalo y es lo que les dije, quienes lleguen al final, ya estamos llegando al final, y es este check-in estratégico para tu consultorio de salud. Pueden escanear este QR, Ángela ya les va a dejar acá también un mensaje. Aquí van a unirse a un grupo de WhatsApp. Ahí en el grupo, en la descripción, se van a encontrar un link para que puedan descargar ese check-in y puedan empezar a revisar de qué punto están partiendo y puedan tener un plan muchísimo más claro para crecer. Veo aquí que Carlos nos dice si definitivamente hay que enfocarse en un nicho y un subnicho. Sí, sí, digamos que es un tema de foco. Yo creo en, como decimos muchos marqueteros, en el poder del nicho. Sé que para los médicos es difícil entender a veces que se tienen que enfocar. Yo a veces hablo incluso de la zona del duelo, de cómo enviar a algunos pacientes a la zona del duelo, porque sí creo que en la medida que nos especializamos podemos tener muy buenos resultados. Obviamente esto no se hace de manera aleatoria. Yo hago un ejercicio de huella profesional para ayudarles a ustedes a encontrar hacia dónde se deben enfocar. Es que bueno, Carlos, que lo mencionas acá. No todos tienen que enfocarse, o sea, también entiendo que hay como especialidades como la medicina familiar, que encontrar un nicho muy específico también cuesta. A los médicos estéticos también les cuesta bastante porque uno llega a un consultorio de médico estético y puede tener un portafolio de más de 100 servicios o posibilidades de venta. Entonces sé que encontrar acá el foco no es tan fácil, pero sí hay que encontrar una manera en la que podamos realmente llegar a unos pacientes específicos y mostrarles al paciente que somos la mejor opción de recuperación para él o para ella. ¿Listo? Gracias, Carlos, también por tu participación y Adriana. Entonces, como les decía durante todo el proceso también de convocatoria, al final quería contarles de mi mentoría Factura Más. Quiero que ustedes me autoricen a hacerlo. Ya han llegado hasta acá, todavía veo bastantes personas conectados. Cuéntenme si quieren que les muestre cómo les puedo ayudar y acompañar en este proceso de acelerar sus resultados y cómo puedo ayudarles a tomar estas mejores decisiones para crecer, para atraer pacientes calificados y obviamente para mejorar los ingresos en su consultorio de salud. Sé que las participaciones están muy bajas, con que unos digan que sí, voy a continuar. Espero que sí, siempre se los digo durante todas las convocatorias. Entonces, ¿qué creo yo hoy? Que tú no necesitas una clase más de marketing médico, tú necesitas un acompañamiento para tomar decisiones, ordenar tu estrategia y empezar a implementar en tu consultorio o negocio del área de la salud. Estoy convencida que necesitas un proceso que te dé mucho más claridad, más dirección y que puedas avanzar, implementar y lograr resultados, que ha sido mi obsesión. Gracias a los que me dijeron, sí, sí, adelante, súper, mil y mil gracias. Entonces voy a contarles sobre mi mentoría Factura Más. Es una mentoría a la que quiero muchísimo, es el corazón de todos mis programas, es el corazón de mi metodología, es el pilar central que trabajo siempre que llego a acompañar un proceso de crecimiento de un consultorio o un negocio del área de la salud. Entonces, como les decía, esta es la versión 3.0, ya es una versión
mucho más mejorada, mucho más depurada, mucho más específica. Y eso me gusta decirlo porque no es un proceso nuevo que yo estoy viendo qué hacer, cómo diseñar, cómo acompañarte, sino que es algo que ya va por el grupo número 17, ¿sí? Como les decía, y cada vez hay menos grupos durante los años. Este es el segundo grupo, si no estoy mal, que abrimos durante este año. No sé si se viene un tercer grupo, porque obviamente hoy hay más programas, hoy doy charlas con laboratorios, hago parte de procesos de formación para algunas especialidades. Entonces, obviamente, abrir cada vez un grupo de factura más que lo quiero y me parece lo máximo cuando lo llenamos y me dedico de lleno a este grupo específico de médicos. Es un programa que cada vez, obviamente, se escasea más durante el año. Este es un proceso hoy en día de 6 semanas donde te acompaño a ordenar, diseñar y poner en marcha tu estrategia de generación de ingresos. Y eso vuelvo y pongo énfasis en ese tu estrategia porque no es copiar y pegar estrategias. Es que tú puedas entender qué es lo que tú quieres, hacia dónde vas, tu experiencia, lo que haces completamente diferente, lo que valoran tus pacientes de ti y con base en eso empecemos a plantear una ruta que te permita crear a ti esa estrategia de generación de ingresos para que tu consultorio de salud deje de depender de acciones sueltas y empiece a crecer con muchísimo más intención. ¿Cómo logramos esto? No es un curso grabado y ya está. Obviamente es una metodología, está ordenada y por eso parte de un curso base que vas a tener disponible dentro de mi plataforma de cursos, lo llamamos la Academia Clara Ramírez, lo hicimos así provisionalmente y se quedó a lo largo de los años, pero bueno, por ahora sigue llamándose la Academia de Clara Ramírez. Ahí encuentras ese curso base que es tu punto de partida, donde aprendes el método, la estrategia y los sistemas que te van a ayudar a ti a lograr resultados en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Pero como te decía, no solamente ese contenido grabado, porque hoy pues no me gusta entregar simplemente información y ya está. Entonces, también hemos mantenido muchísimo acompañamiento. Mis mentores de negocios digitales siempre me dicen, Clara, es demasiada cercanía, demasiado acompañamiento, pero créanme que me encanta esta mentoría precisamente porque son 6 semanas de trabajar muy de cerca con un grupo de 10 o 12 personas máximo, porque trato de no hacerlos tampoco demasiado grandes porque es este espacio cercano, grupal, que de verdad me encanta entregar a los médicos y profesionales de la salud que quieren activar su crecimiento. Entonces, lo siguiente es, hay una capa y es el acompañamiento semanal. Son estas sesiones de supervisión estratégica semanal. Yo los llamo internamente los Power Day, son días de activación, pero lo que quiero es que en cada semana tú puedas unirte al grupo de WhatsApp y puedas pedir o solicitarme esta supervisión estratégica directamente conmigo y cuentes cómo vas, en qué has avanzado, qué dudas tienes, resolver dudas y puedas empezar a ajustar ese proceso de implementación en el que vas a estar durante todo este tiempo. Entonces, todas las semanas vas a poder a través de este grupo interactuar directamente conmigo. Esto es de manera asincrónica, no hay una hora en específico. Entonces, aquí no hay disculpas de que estoy en consulta o estoy en cirugía o hoy no puedo, sino que incluso desde el día antes les habilitamos para que puedan enviar sus dudas y así yo pueda retroalimentarlas uno a uno, bien sea durante ese día o el siguiente día, obviamente dependiendo de cómo estén las agendas. Y durante todo el proceso vamos a tener también sesiones de mentoring y acompañamiento, que son estas sesiones en vivo que llevamos a cabo con micrófono abierto, cámara abierta, de manera muchísimo más cercana, para que ahí sí yo pueda acompañarte con toda mi experiencia de estos 13 años trabajando con tus colegas, me muestres temas específicos, me cuentes, revisamos incluso plantillas de implementación. Y ahí podamos entonces avanzar y no solamente es importante para ti, sino porque también es importante ver ejemplos de otros de tus colegas de cómo están decidiendo enfocar ese crecimiento. Y adicionalmente de todo el contenido, pues tenemos unos bonos complementarios. Veo Dulce que dice las sesiones de mentoring ya son uno a uno. No, son 100% grupales. Ya les voy a mostrar que hay una versión VIP donde puedes agregar una sesión uno a uno conmigo, ¿sí?
o incluso un paquete de aceleración que no está acá, pero si te interesan sesiones uno a uno, las puedes agregar de manera adicional. Esta es una mentoría 100% grupal, ¿sí? Ya van a ver, obviamente el precio es bastante, bastante atractivo, pero puedes agregar unas sesiones uno a uno. Está la versión VIP que libero solamente 5 cupos y ahí por un valor muy chiquito puedes tener una sesión de 45 minutos conmigo o agregar, puedes escribirle a Ángela luego de soporte para agregar un pack de aceleración. ¿Listo? Entonces, en Factura Más no se trata de recibir más información, como te digo, es un tema de acompañamiento. ¿Qué trabajamos? Planeación de crecimiento, claridad en cuáles son los pacientes y los servicios que estás ofreciendo. Creas una estrategia de generación de ingresos, hablamos de atracción de pacientes calificados y todo el proceso, la idea es que tengas el acompañamiento grupal, como lo acabamos de mencionar. Factura Más es la mentoría donde tú construyes la base estratégica de tu consultorio de salud para dejar de improvisar, para salir de ese consultorio reactivo, para que puedas ordenar tus decisiones desde el punto de vista comercial y poner en marcha una estrategia de generación de ingresos con mi acompañamiento de manera directa. Para mí, Factura Más es un proceso de aceleración de resultados, disminución de tiempo y obviamente una disminución de posibilidad de perder dinero. Y esto lo saco de los testimonios de quienes han pasado por acá, donde la mayoría dicen, Clara, me ahorraste años. Clara, no me hubiera demorado muchísimo tiempo en llegar a donde estoy, en entender lo que he entendido y por eso hoy lo digo convencida que es un proceso de aceleración de resultados. Este es el del curso base, este detalle no lo pueden escribir y preguntar, no me gusta hacer esta etapa de la venta tan larga, pero trabajamos todas las bases del consultorio Smart, trabajamos puntos de contacto del paciente, lo que llamamos el journey del médico profesional de la salud, mapeamos los diferentes pacientes que tienes, planteamos y mapeamos cuáles son las fuentes de atracción que puedan ser más importantes para ti, implementamos un método Factura Más que te permite activar ingresos de una manera mucho más rápida, estructuramos a fondo el tema de los servicios, hoy lo llamo las consultas con apellido y los servicios foco, y trabajamos mucho el tema también de fijación de precios. Entonces, como te das cuenta, es un proceso bien completo para que tú puedas activar tu crecimiento y puedas obviamente desarrollar esa estrategia de generación de ingresos. Aquí no empiezas por publicar más, ni vender más, no atraer más pacientes, este no es el foco. De hecho, en este programa no trabajamos nada específico de Instagram, es casi el plazo previo, es el insumo, es la estrategia de generación de ingresos. Así que aquí no vienes a aprender de Instagram y aquí no vienes a aprender de cómo crear contenido. Estás creando las bases de tu estrategia de generación de ingresos para que luego puedas utilizar diferentes palancas de crecimiento como lo es Instagram. Adicionalmente, como te decía, entonces vas a tener las 6 sesiones de Power Day o la supervisión estratégica semanal. Este es un espacio diseñado para que no te quedes solo aplicando el método, sino que puedas recibir acompañamiento entre las diferentes sesiones y así puedas sostener el ritmo de implementación durante toda la mentoría. Este es el que es de manera semanal. Todas las semanas puedes activar este proceso que son los Power Day, que son asincrónicos. Agregamos una sesión además extra de acompañamiento. Tenemos una sesión de bienvenida y de lanzamiento, 2 sesiones de mentoring y acompañamiento y una cuarta sesión de cierre del proceso para que logremos tener mucho más acompañamiento. Es decir, volvimos a activar 4 sesiones de acompañamiento durante todo este proceso de las 6 semanas. Muchos me dicen, Clara, ¿qué pasa? No puedo llegar, Clara, si no me da el horario que tienes asignado. No se preocupen, siempre van a poder dar las preguntas con anterioridad y van a poder además ver y tener acceso a las grabaciones de estas sesiones. Entonces, si tú me envías una pregunta, yo voy a dejar la respuesta grabada. Empiezo con los asistentes y luego al final con las personas que me dejaron sus preguntas. Y siempre vas a poder tener la opción de ver el contenido grabado y tener tu retroalimentación o ver también qué pasó con los otros casos también de tus colegas. Así que aquí no hay disculpas. Yo digo que es una mentoría diseñada a prueba de disculpas de los médicos por horarios, por rigidez en las agendas. Adicional a esto, tengo más contenido disponible, además de todo el método Factura Más, con temas adicionales que han venido saliendo.
Muchos me dicen, Clara, a veces me cuesta un poco el tema de implementación, entonces creamos el checklist de implementación de la mentoría Factura Más para que sea una guía específica y vayas viendo también tus avances. Liberamos un bono número 2 que lo llamamos esa ruta estratégica de implementación para que entiendas muy claro hacia dónde vas y en qué etapa del proceso estás, es decir, una planeación semana a semana de cómo deberías ir consumiendo el contenido. Obviamente no tienes que ir al pie de la letra. Algunos me dicen, Clara, voy atrasado, otros les digo, tranquilo, cada uno va a su ritmo, pero hay otros mucho más cuadriculados que me dicen, ayúdame a ver cómo me organizo para aprovechar al máximo todo el proceso y así que veas que puedes implementarlo en su totalidad, incluso en esas 6 semanas. Que es importante que si tú te unes desde ahora y esto empieza el 21 de julio, pues vas a tener 20 días, estamos a primero, 20 días para consumir el contenido, más las 6 semanas que vas a tener de acompañamiento y luego vas a tener disponible todo el contenido grabado por 6 meses. Entonces muchos me dicen, Clara, ¿y qué pasa si no acabo? Tienes 6 meses para consumir todo el contenido y obviamente todas las plantillas de implementación y todo, pues te van a quedar alojadas en tu Drive, porque todo está disponible dentro de el ambiente Gmail que amo y adoro. Entonces hace mucho más fácil todo el proceso. Me dicen, Clara, me cuesta vender, entonces les liberé un workshop buenísimo del ABC de las ventas en un consultorio de salud. Se vienen contenidos nuevos de cómo superar el síndrome de la bata blanca profesional con tus personas claves. Se viene el Diferenciate y Crece tu consultorio de salud. Y se viene un bono sorpresa que con todo lo que estamos viviendo en 2026 con el tema de inteligencia artificial, posiblemente va a ir por ese lado. ¿Listo? Entonces todo esto es el contenido que van a tener ustedes disponible dentro de esta mentoría Factura Más, créame que es súper completa, ha logrado resultados. Aquí vuelvo y les presento los diferentes módulos que tenemos hoy disponibles, los bonos que les acabo de mencionar, que son los workshops adicionales, entonces el ABC de las ventas, el workshop de enfrentar el síndrome de la bata blanca profesional con tus personas claves, este workshop de diferenciate y crece tu consultorio de salud, el bono sorpresa que les acabo de decir, quedó acá marcado como 3, pero es 4. Aquí les dejé más testimonios, no alcanzo a leérselos uno a uno, pero me gusta mostrar los testimonios del grupo número 1 y hoy les estoy hablando del grupo número 17, es decir, esta es una metodología que está aprobada desde la primera versión y vamos por la versión 3.0 y además en 17 grupos específicos. Y se los cuento así para que vean nuevamente la trayectoria y todo lo que hay detrás y la cantidad de colegas que han pasado por todo este proceso. Esta es una mentoría que está valorada en más de $5.000. Cada uno de los bonos tienen un valor de más de $120. Esto es lo que sumaría si ustedes estuvieran comprando todo de manera desarticulada, pero durante estos grupos de mentoría tenemos un valor de $380 porque es un proceso 100% grupal. Es el último grupo que sale en 380. Esta es una mentoría que debería estar arriba de los $500. No la he querido subir de precio porque quiero seguir llenando los grupos. Así que bueno, aprovechen este precio de los $380 porque de verdad que es un contenido supremamente valioso que ya ha transformado la actividad profesional de muchísimos médicos. Nuevamente el resumen de qué se van a llevar: sesión de bienvenida, sesión de cierre, los encuentros de mentoría y acompañamiento, las 6 activaciones de Power Days que son semanal, todo el acceso a la plataforma, pues además de todos estos acompañamientos que tienen disponible. Como les digo, es todo contenido. Acá se ve un poco más de cómo se ve este contenido en serio que hemos trabajado a nivel de detalle. Ángela y yo durante estos años para lograr entregarles un material que sea muy fácil de implementar, muy fácil de entender, con sesiones cortas. Ya no hay grabaciones eternas, son sesiones de 15, 20 minutos, media hora. Y obviamente los más extensos son los bonos, pero esos son temas complementarios que les van a ayudar a seguir trabajando una vez terminen el proceso de la mentoría. Entonces es algo de verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena. Como les digo, la mentoría podría costar fácilmente arriba de $5.000 y cada uno de los bonos arriba de 120, pero ustedes van a tener la posibilidad de unirse hoy
por $380. A quienes me están preguntando si tienen la opción de unirse a sesiones uno a uno, aquí les dejo las dos opciones. Normalmente libero 5 cupos para la mentoría VIP por un valor de $470 o la sesión, la mentoría grupal de $380. ¿Listo? Habilitamos solamente para 12 cupos disponibles en cada uno de estos grupos. Veo que por acá se está despidiendo Adriana, no pasa nada. Gracias a ti. Un abrazo. Espero que te puedas unir a este proceso. Adicionalmente, quienes se unan hoy van a tener dos regalos, ¿sí? Además de todo lo que les voy a dar. Les voy a entregar el workshop práctico de perfil APC, que es cómo puedan optimizar su perfil de Instagram para que empiecen a traer pacientes calificados. Hace poco una médica de República Dominicana me decía, no sabes todo lo que he logrado solamente con el workshop de perfil APC. Sí, ni siquiera todo el programa de atracción de pacientes calificados con Instagram, solamente con esto empezó a activar su cuenta de Instagram por haberlo actualizado y optimizado de manera correcta desde el inicio. Entonces, si te unes hoy, perdón, si te unes hasta el viernes, vas a tener disponible gratis este workshop que normalmente vendo en $49. Y si te unes hoy, vas a tener no solamente la mentoría, los bonos adicionales de los workshops que te presenté, el workshop de perfil APC y te voy a regalar este reto de 8 días para crear micro reels en tu cuenta de Instagram. Vuelvo y les digo, si bien para mí no es el único formato o la única canal para traer pacientes calificados, para muchos y para muchas especialidades sí es clave el aprender a utilizar Instagram de manera intencional para tu crecimiento en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Entonces esto lo libero muy pocas veces. Hoy vamos a entregar regalo doble. Quienes se unan hoy reciben estos dos, reciben el workshop de perfil APC y reciben el reto de 8 días de micro reels. Este reto es que vas a tener por 8 días consecutivos una información específica de qué deberías crear de contenido. Los micro reels son un formato que yo amo porque a mí no me gustan mucho los reels. Solo en el último año he tratado de montarme en esta onda de crear videos, pero por mucho tiempo creé solamente micro reels que son muy importantes porque activan el algoritmo, son fáciles de hacer, no tengo que tener edición, no me tengo que grabar de manera tan intencional, sino utilizar formatos de video cortos para crear un contenido súper intencional, súper específico y que además logra resultados. Entonces, en resumen, ustedes hoy pagan solamente $380 si hacen un pago único. Hay una cosa importante y es que este valor les habilita a ustedes dos accesos. Uno para ustedes, para el médico profesional de la salud y para una de sus personas claves. Es decir, su secretaria, su asistente, no puede ser ni community manager ni persona de marketing porque normalmente son externos. Debe ser una persona adentro de tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Yo soy una convencida que un médico profesional de la salud no puede crecer solo, necesita a sus personas claves, como mínimo un asistente. Y por eso habilito siempre la opción de llegar con una persona que los acompañe. Algunos me dicen, Clara, no tengo asistente, estoy muy empezando, puedo hacerlo, claro que lo puedes hacer, no tienes que unirla. Algunos me dicen, Clara, mi esposo, mi esposa, mi novia me acompaña, es administrador, ha estado pendiente de todo el proceso, lo pueden hacer, lo pueden unir, siempre les damos acceso para dos personas. Entonces es súper importante que entiendan que este valor les da acceso a dos personas, esto les facilita el proceso de implementación, les facilita empezar a crear equipo, les sirve como procesos de capacitación, a las personas de los consultorios les encanta porque también es un tema de formación, de seguir creciendo, de seguir entendiendo, de seguir mejorando toda esa parte, digamos que profesional de cada uno de ellos. Puedes pagarlo también en cuotas. En esta semana va a ser la última opción de pagar en dos cuotas. Puedes pagar ahora ahora a principios de julio los $190 y en un mes que vamos a estar activos vas a pagar la segunda cuota de $190 $190.
Listo, esto ya está por tiempo limitado, venimos en preventa hace rato, así que no hemos hecho mucha bulla de venta de factura más y mucho menos del tema de las cuotas, así que aprovecha. Si quieres puedes escribirnos, creo que acá está también el pago de las cuotas y si no, nos escriben directamente a Ángela, que en el WhatsApp ahí tienen el teléfono de soporte y tienen el teléfono mío. Yo me voy a quedar un rato después de esta sesión, siempre me quedo contestando dudas. Aprovechen para que puedan unirse con estas ofertas que realmente no vuelven a pasar. Una vez pagan, cuando tienen acceso, pues entre hoy y mañana, no sé si está automatizado o no ya el acceso con con la opción del pago de 50/50, pero tienen acceso inmediato para que tengan estos 20 días que nos quedan para empezar a consumir todo el contenido y luego tengan las 6 semanas para enfocarse en implementación. ¿Qué pasa si lo compran el mismo día que empieza el mismo 21? No pasa nada. Muchas personas lo compran e ingresan. Les estoy dando estos 20 días para que aprovechen al máximo todo el contenido. Como les decía, tengan en cuenta que esto aplica para dos personas. Si son dos marcas, dos médicos, lo pueden hacer, pueden entrar. Me pasa a veces que son esposos, son hermanas, pueden entrar, pero solo trabajamos una de las marcas. ¿Listo? ¿Cuál es lo ideal de este proceso? No es un 2 por uno, es que es dos accesos habilitados para el mismo proyecto del médico profesional de la salud, para el mismo negocio, para la misma marca personal, para el mismo consultorio de salud. ¿Listo? Eso debe tener que quedar súper claro. Para quienes tengan dudas, después de todo lo que les he mostrado acá, pues tienen la posibilidad de tener 7 días de garantía, pueden entrar, pueden revisar el contenido y si en 7 días se dan cuenta que definitivamente no era lo que estaban buscando, pueden solicitar el reembolso. No hago ninguna pregunta, solo les pido que no me copien. A mis queridos competidores que ya hablan muy parecido a mí, les pido pues que no utilicen esta forma para copiar mi contenido. Son 13 años trabajando, 13 años construyendo, 13 años logrando casos de éxito. Así que de verdad que ha sido un contenido que he hecho con el alma, con el corazón y con muchísimo esfuerzo. Así que espero que lo usen juiciosamente, pero tienen la posibilidad de, en caso de que vean que esto no era lo que estaban buscando, solicitar un reembolso en los siguientes 7 días. Así que bueno, los invito a que puedan unirse desde ya. O sea, si alguno tiene alguna duda, bueno, 1 hora y media acá, 8:30, aquí me asistente sigue brincando. 1 hora y media, no sé si alguno tenga alguna duda adicional al respecto. Aquí llegamos al final, pocos, pero llegamos. Bueno, a todos gracias, gracias por escucharme por esta 1 hora y media. Qué delicia volver a abrir estos espacios que hacía rato no estaban disponibles. Gracias por estar acá, gracias por preferir estar acá y no en nuestro ambiente futbolero de todas estas semanas que llevamos en Mundial. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme. Yo me quedo 1 o 2 horas contestando mensajes. Lo pueden hacer a través de mi celular que está disponible o a través del teléfono de soporte. ¿Listo? Un abrazo para todos, que tengan una feliz noche y que descansen. A ustedes, gracias.